Hola, muy buenas. Bueno, hoy os voy a contar que nuestra luna menguante está en el signo de Capricornio. Durante hoy y mañana va a estar en Capricornio. Capricornio es su elemento es la tierra y nos da estructuras sólidas. Además, le da mucha importancia a las tradiciones y nos facilita el poner límites y normas. Y bajo este contexto os voy a hablar de algo que efectivamente nos va a dar una estructura sólida en el sentido de que si lo aplicamos, si lo introducimos en nuestro día a día, nos va a hacer que estas 2 semanas que nos quedan de este proceso de limpieza y de purificación vaya a ser muchísimo más efectivo. Además, vamos a necesitar poner una serie de límites y de normas y está dentro de nuestra tradición. Y de lo que os voy a hablar es del ayuno. Bueno, hace un par de décadas las personas no tenían tanto acceso a tantísimas calorías como tenemos ahora, ¿no? De hecho, nuestros primeros antepasados, que eran cazadores y recolectores, necesitaban de tiempo y de esfuerzo para conseguir ese alimento. El ayuno, por razones espirituales y religiosas, ha sido parte de las tradiciones humanas desde la prehistoria. De hecho, lo tenemos en antiguos textos, como puede ser la Biblia, los Upadisán, el Corán. Paracelso, de hecho, el padre de la medicina occidental, decía: el ayuno es el mejor remedio, es nuestro médico interno. También Hipócrates, el padre de la medicina moderna, comentaba que cuando estamos enfermos, si comemos cuando estamos enfermos, alimentamos la enfermedad. Pitágoras era muy curioso porque exigía a sus alumnos antes de ir a clase que viniesen en ayunas. Y todo esto, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Pues bueno, porque el ayuno lo que hace es que desintoxica, hace que nuestro cuerpo se desintoxique. Además nos aporta equilibrio emocional y descontamina y clarifica la mente y la espiritualidad. Bueno, ¿y qué os voy a proponer con todo esto? Pues lo primero que os voy a proponer va a ser el hacer solo 3 comidas al día: desayuno, comida y cena. Y es como, ¿y esto cómo, por qué cuesta tanto esto, ¿no? De no picar entre horas. Bueno, pues lo que sucede es que hay en muchas ocasiones que comemos y no hay una necesidad real de nuestro organismo que necesite esa comida para producir energía, sino que, claro, el comer nos proporciona un placer y dependiendo qué alimentos, unos alimentos u otros nos proporcionan más placer o menos, pero simplemente el hecho de comer proporciona placer. Entonces hay muchas ocasiones que nosotros pues a lo mejor estamos cansados, estamos agobiados, estamos nerviosos, estamos tristes, estamos aburridos y eso, al encontrarnos con eso, lo que hacemos es: venga, pues voy a la nevera, me como esto, a la despensa, o cojo un poquito de tal, y eso me proporciona un placer que lo que está haciendo es tapar otra serie de cosas. Y no estoy comiendo porque realmente mi cuerpo me lo esté pidiendo, sino es porque me encuentro de una determinada manera y para escapar de encontrarme de esa determinada manera recurro a la comida. Entonces, al reducir a estas 3 comidas, también podemos observar qué es lo que sucede ahí, ¿no? Cuando compulsivamente necesito ingerir alimento, es como estoy estresado, estoy agobiado. Bueno, pues a lo mejor en vez de comer lo que tengo que hacer es parar, irme a dar una vuelta, irme a un parque, irme al monte, darme una vueltecita y luego continuar. O si estoy cansado, si tal, bueno, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es descansar y lo hago en otro momento eso que tengo que hacer. Bueno, pues
escuchar un poco toda esa... ¿por qué? ¿Por qué necesito esa ingesta de alimento cuando realmente mi organismo no lo necesita? ¿Vale? Bien, además, bueno, nuestro cuerpo no desperdicia nada, ¿no? Es como la naturaleza, ¿no? Que no le llega la lluvia a la tierra, no, los nutrientes no se desperdician. Entonces, nuestro cuerpo, cuando hay un exceso de calorías, cuando sobran calorías para producir esa energía que necesita producir en ese momento, lo que va a hacer es guardarlas, es reservarlas. Y va a tener como diferentes reservas, va a coger todos esos hidratos de carbono, todos esos azúcares y los va a convertir en glucógeno y los va a reservar. Y todos esos lípidos los va a convertir en grasas y las va a reservar. Dice, bueno, ahora mismo no necesito todo esto para generar energía porque tengo suficiente, pero como esto puede valer para el día de mañana, pues todo esto lo almaceno y lo guardo. Lo almacena, lo almacena en los músculos, lo almacena en el hígado, ¿vale? Entonces, cuando nosotros comemos de más, nuestro cuerpo se pone en modo despensa, guardo, acumulo, y eso lo que provoca es un aumento de peso, es, bueno, pues retención de líquidos, es hígado graso, bueno, pues es disfunciones, bueno, pues una serie de cosas que ya está esto como que a ver qué hago con todo esto, que no se llega a gastar. Cuando no hay ingesta, el cuerpo lo que hace es que tira de las reservas. Y esto es como, imaginaros, ¿no? Que tengo en casa y tengo en la nevera llena de comida, además tengo comida preparada que he hecho, lista para consumir, tal, no sé qué, y en vez de coger y ir a esa a la nevera, lo que hago es ir al supermercado y comprar más comida. Entonces llega un momento que todo eso, ¿no?, se llena de comida, de hecho hay comida que se pone mala, qué tal, y cuando no voy al supermercado, empiezo a ver todo eso que hay. De hecho, pues cuando se termina lo de la nevera, puedo ir a la despensa y resulta que me encuentro pues con ciertas cosas que digo, anda, pero si esto es súper, estaba aquí hace un montón de tiempo y me aporta un montón de beneficios y tal, y lo que estoy haciendo es limpiar, bueno, pues limpiar la nevera, limpiar la despensa, y cuando nosotros no ingerimos alimento, nuestro organismo lo que hace es lo mismo, es coger y ir a esas reservas y tirar de esas reservas. Y se produce esa limpieza y esa purificación de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. De hecho, cuando comemos en exceso, lo que sucede es que nos encontramos más cansados, estamos distraídos, estamos como en general como poco lúcidos, ¿no? Estamos como pesados. Y esto es porque, claro, la energía, esto de la lucidez y demás, pues la energía del cerebro, pues se necesita esa energía para estar haciendo la digestión, ¿vale? Y bueno, entonces, con todo esto, aparte de esas 3 comidas que vamos a hacer, solo 3 comidas al día, lo que os voy a proponer es hacer algún ayuno. Algún ayuno, vamos a empezar con algo muy sencillo. Es un ayuno que es el ayuno intermitente, que le llaman, y vamos a empezar por un ayuno que es el ayuno de 12 horas, que es, le llaman 12 y 8, entonces son 12 horas que voy a estar en ayuno y 8 horas, y durante 8 horas puedo ingerir. Cuando estemos en el día de ayuno, puedo hacer incluso en esas 8 horas, puedo hacer más de 3 comidas si lo necesito, ¿vale? Pero durante 16 horas seguidas voy a estar en ayuno. ¿Esto qué beneficios tiene? Bueno, os voy a explicar un poco qué es lo que sucede a nivel de nuestro organismo cuando realizamos este tipo de ayunos.
A partir de las 6 horas, sin ingerir alimento, el organismo, más que el organismo, la hormona de la insulina empieza ahí a trabajar y empieza a coger todo ese glucógeno almacenado en los músculos y en el hígado y empieza a tirar de esas reservas para producir esa energía. Si continuamos sin ingerir alimento, a partir de las 12 horas, cuando ya llevamos 12 horas, se acaban esas reservas de glucógeno y se empieza a consumir las grasas que están acumuladas para convertirlas en energía. Y aquí empieza, se activa ahí la hormona del crecimiento, que la hormona del crecimiento en adultos hace que se renueven todos los tejidos del cuerpo mucho más rápido. Y si se sigue prolongando el no ingerir alimentos, a partir de las 16 horas, lo que se produce es el efecto de autofagia. Antes de continuar con esto, os quiero decir que os he dado estas horas, ¿no? A partir de las 6 horas se consume esa glucosa, a partir de las 12 se consumen las grasas y a partir de las 16 se produce la autofagia, que ahora os voy a hablar de ello, pero os quiero decir que estas horas no son exactas, porque va a depender mucho de cada organismo, de cada persona y también de ciertos factores. Va a depender, por ejemplo, de si esa persona ha hecho ejercicio físico antes o si la última comida que ha hecho es una comida pues muy ligera, que se digiere muy rápido. Entonces, en esos casos, a lo mejor no se necesitan 6 horas para que el organismo empiece a tirar de las reservas de glucógeno y 12 horas para que empiece a coger las reservas de grasa, sino que esos tiempos se pueden acortar, ¿vale? Bien, pues entonces os comentaba que a partir de las 16 empieza ese efecto de la autofagia. La autofagia, ¿qué es? Bueno, comentaros, en internet tenéis un montón de todo esto, tenéis un montón de información si queréis ampliarla. La autofagia, en el 2016, un biólogo celular japonés, Osumi, tuvo el premio Nobel por investigar y por descubrir todo este funcionamiento de la autofagia. Y lo que consiste es que el organismo, las células, los lisosomas de las células son capaces, empiezan a coger todas esa basura, esos residuos, esos radicales libres que hay en el organismo, los empieza a coger y los empieza a convertir en energía. Con lo cual se produce un proceso de purificación y de limpieza a niveles pues más profundos. Ya no estamos hablando solo de eliminar esa azúcar acumulada o esa grasa acumulada, sino además de eliminar esos radicales libres. Esto tiene mucho que ver con el tema del rejuvenecimiento. Aquí hay como 3 factores importantes en el rejuvenecimiento. Por un lado están estos ayunos, por otro lado está la vitamina D y por otro lado está la melatonina. Entonces, la vitamina D la obtenemos de tomar del sol, y la melatonina de descansar. Así que ya sabéis, para rejuvenecer de vez en cuando esos ayunos, tomar el sol y descansar bien. Bueno, y no solo os voy a contar, ya que os he puesto a contar de los ayunos, os voy a contar todos los tipos de ayuno. Aparte de las 16 horas que se produce la autofagia, luego nos podríamos ir a 20 o 22 horas sin ingerir alimento, lo que quiere decirse que se hace solo una comida en todo el día. Eso sí, esa comida rica de todos los nutrientes que el cuerpo necesita sin pensar en calorías ni en nada. Pero cuando se está
de 20 a 22 horas sin ingerir alimentos, se produce, lo que se produce es nueva producción de células madre. Y bueno, pues ahí es como ese rejuvenecimiento, incluso rejuvenecimiento o tratamientos ante determinadas pues enfermedades, patologías y demás. Estos ayunos no estaría indicado en caso de personas diabéticas, en embarazadas y en niños. En esos 3 casos no se recomienda, habría que ver pues un control médico y ver un poquito más en detalle cómo lo puede hacer o si lo puede hacer. Como os decía, yo lo que os voy a proponer es un ayuno de 16 horas, el 16-8, que es un poco como se empieza a hacer este tipo de ayunos o estos ayunos intermitentes que se hablan. De tal manera que durante 16 horas no vamos a comer nada y durante esas 8 horas sí. Y esto se resume en saltarnos una comida, o bien saltarnos la cena, o bien saltarnos el desayuno. Imaginaros, si nos saltamos el desayuno, estamos hablando que imaginaos que la última comida que he hecho, la cena, ha sido a las 9 de la noche. Bueno, pues hasta el día siguiente, hasta la 1, no voy a ingerir alimento. No ingiero alimento, pero sí puedo y debo beber mucha agua, las infusiones, todas las infusiones de plantas, de tés, esto de la chicoria, que si lo habéis sustituido por el tema de la chicoria, el café, todos esos líquidos no nos van a romper el ayuno. Hay que tener cuidado porque el limón con aceite que nos tomamos al último momento del día, ese sí rompe el ayuno. Incluso si, por ejemplo, a ese té le echamos leche, eso también rompería el ayuno, ¿vale? El limón no rompe el ayuno si son unas gotitas. O sea, si yo en esa infusión le pongo unas gotitas de limón, no rompe el ayuno. Pero en el momento que sea más de una cucharada de limón, ya tiene que hacer el organismo un proceso de digestión y ya rompemos el ayuno. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues, como os decía, imaginaros eso, ¿no? Que comemos a la 1 y cenamos a las 9. Y entre medias puedo meter una merienda o varias meriendas si lo necesito. Lo podemos atrasar también, que sea la última ingesta del día a las 10 y empezaría a comer a las 2, ¿vale? Eso ya os distribuís. Eso sería saltarnos el desayuno. O podemos, si lo del desayuno lo llevamos un poco peor, esto depende de cada persona, de cada organismo, pues hay personas que como el desayuno lo necesitan sí o sí y no se lo pueden saltar. Y otras, pues bueno, pues no lo necesitan tanto porque desayunan muy ligero y demás. Y también hay otras personas que les pasa con la cena, que la cena, el irse sin cenar una noche, pues no les ocasiona tampoco mucho. Pues lo que podemos hacer es quitarnos, en vez del desayuno, la cena. Entonces también, así como apuntado, cómo serían los horarios, que sería, pues imaginaros que desayuno a las 8 de la mañana. Durante las 8 de la mañana del desayuno puedo estar comiendo todo lo que necesite y a las 16, a las 4 va a ser cuando haga la última comida. A partir de las 4 ya no voy a comer hasta las 8 del día siguiente. Entonces, os he puesto estos horarios a modo de ejemplo, pero vosotros podéis ver qué horarios se adaptarían mejor a vosotros, teniendo en cuenta eso, tener esas 16 horas de ayuno. Y mi planteamiento, lo que os voy a proponer es, estaremos haciendo esas 3 comidas diarias, solo 3 comidas, a excepción de los días de ayuno.
yo os voy a proponer que el domingo sea un día de ayuno. O bien nos saltemos el desayuno o bien nos saltemos la cena del domingo. El domingo es cuando esta luna menguante está en su fase menguante, ¿vale? Entonces, bueno, pues podría ser un buen día para iniciar ese ayuno. Y luego, dependiendo de cómo os sintáis y cómo veáis, podéis hacerlo en días alternos la semana que viene, solo la semana que viene, en días alternos. Es decir, el lunes no ayuno, pero el martes sí, me salto el desayuno o la cena. El miércoles no ayuno, 3 comidas, y el jueves ayuno. Viernes no ayuno y el domingo, que es nuestra fase de luna nueva, ¿vale? Que es donde hay el efecto de depuración, de desintoxicación, va a ser todavía mayor todo lo que hagamos y en ese día ayuno de desayuno o de cena. Observaros, si a lo mejor yo lo que propongo aquí para una persona que va a ser la primera vez que haga un ayuno es demasiado. Entonces, a lo mejor con este domingo, el miércoles y el sábado, suficiente. Si ya de por sí yo de vez en cuando me salto esa cena o me salto ese desayuno, bueno, pues a lo mejor podéis plantearos el hacer estos días alternos y la semana que viene ayunar 3 días, el martes, jueves y el sábado. ¿Vale? Y bueno, yo creo que os he contado todo lo que os quería contar. Este vídeo me ha costado mucho más hacerlo porque, bueno, era como quería contaros muchísimas cosas y muy resumidas, muy resumidas. Entonces, bueno, espero que todo haya quedado claro y cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que os surja, pues me lo comentáis por el grupo y lo hablamos, ¿vale? Venga, hasta luego.